Pues bien, ahora nuestra mesa redonda se plantea cómo impactan las fake news y las desinformaciones en el ámbito alimentario. Un tema muy interesante, un tema muy de moda, y más con la proliferación de todas estas redes sociales y todo el mundo digital, todas estas nuevas tecnologías que nos ayudan a dar información, pero a veces nos confunden y difuminan o distorsionan parte de las informaciones que se transmiten. Para ello, nuestra moderadora será Beatriz Robles, divulgadora científica, y nos acompañarán, o en este caso le acompañarán, José Miguel Mulet, investigador del CSIC, catedrático de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU, que lo tendremos a través de una conexión vía online, Mari Carmen Vidal, catedrática de Nutrición y Bromatología y directora del Campus de la Alimentación de Torribera de la Universidad de Barcelona. Todos ellos nos acompañan en esta mesa redonda, que es toda tuya a partir de este momento. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, yo soy Beatriz Robles, soy dietista nutricionista, tecnóloga alimentaria. Es un placer para mí estar moderando esta mesa, de la que estoy segura de que sacaremos un poco de claridad o al menos algunas cuestiones que nos inviten a seguir indagando sobre el impacto de la desinformación alimentaria. Somos todos conscientes de que la desinformación alimentaria está a nuestro alrededor. No es el único tipo de desinformación, no es un fenómeno nuevo. Lleva años y años entre nosotros, pero es cierto que tiene unas características un poco distintas en el momento actual y que vemos las consecuencias de una forma muchísimo más rápida, muchísimo más directa. Consecuencias de la desinformación que vemos tanto a nivel político, vemos injerencias, por ejemplo, en la votación del Brexit, vemos cómo afectó la desinformación a algo tan amenazante para la democracia como el asalto al Capitolio, pero vemos también cómo afecta en el ámbito sanitario. Tenemos muy reciente la pandemia de la COVID-19 y afecta, en definitiva, a nuestra vida diaria y afecta a nuestras elecciones alimentarias. Y un argumento recurrente al diseminar desinformación científica y, por ende, desinformación alimentaria, es que consiste en decir que la ciencia no tiene todas las respuestas, que la ciencia se contradice. Y a este respecto sí que me gustaría hacer mención a la declaración de la Fundación Triptolemos sobre las noticias y recomendaciones falsas en el ámbito alimentario, porque desmonta este argumento falaz cuando nos dice que la ciencia no es estática, actualiza permanentemente sus conocimientos y una vez contrastadas y comprobadas sus hipótesis, se incorporan a las regulaciones internacionales y nacionales. Y esta declaración de la Fundación Triptolemos también denuncia las estrategias comerciales que aprovechan esa desinformación a su favor, que ponen en cuestión el rigor científico, que son alarmistas, en definitiva, las prácticas desleales que contribuyen a la confusión de los consumidores. Les invito a que lean esta declaración de la Fundación Triptolemos y que, si lo desean, se adhieran a ello. En esta mesa vamos a debatir sobre desinformación alimentaria con algunas figuras verdaderamente relevantes en este campo. Tenemos, en primer lugar, a José Miguel Mulet, investigador del CSIC, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. José Miguel es licenciado y doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en el Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto del CSIC y de la UPV, del que además es vicedirector. Es divulgador científico, seguramente muchos de ustedes le conocen por esta faceta, es autor de 10 libros, escribe la sección Ciencia sin ficción en El País Semanal, la sección Fotogramas de Ciencia, es colaborador en varios programas de radio y conferenciante habitual sobre temas relacionados con alimentación y biotecnología. Por su parte, Mari Carmen Vidal Carou pertenece a la Universidad de Barcelona, es catedrática de Nutrición y Bromatología, directora del Campus de la Alimentación de la Universidad de Barcelona, es directora del Grupo de Investigación Compuestos Bioactivos en los Alimentos, autora o coautora de 155 publicaciones en revistas indexadas, de 4 libros, de 25 capítulos de libro,
de libros es un índice H de 49, según Web of Science, y ha dirigido 15 tesis doctorales. Es presidenta también del Comité Científico de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria de la Generalitat de Cataluña desde el año 2015 y es miembro de las juntas directivas de sociedades científicas como la Sociedad Española de Calidad y Seguridad Alimentaria y la Sociedad Española de Nutrición. Tenemos online a Fernando Moner. Fernando es presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios desde el año 1997. Es presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios desde el año 2008 hasta octubre de 2022, recientemente, y actualmente es vocal de su junta directiva. Es consejero del Consejo Económico y Social de España, del Consejo de Consumidores y Usuarios de España, asesor del Grupo Radio Televisión Española, del Observatorio de Comercio, perteneciente al Ministerio de Industria y Comercio, y del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana. Es también miembro del Consejo Mundial de Consumers International desde 2004, ha sido hasta 2008. Bien, pues empezamos ya esta mesa. Y empezamos directamente disparando una pregunta para ti, Mulet. Un problema de la desinformación es que es poliédrica, es que afecta a numerosos aspectos de nuestra vida, como he avanzado, afecta a veces incluso a la agenda política, determina políticas de alimentación o de agricultura. Esto puede tener un perjuicio para la población porque se toman decisiones políticas que no tienen respaldo con la evidencia científica. Por ejemplo, las políticas restrictivas sobre los transgénicos o sobre los fitosanitarios. Y, por otro lado, indudablemente la industria alimentaria se ve afectada negativamente por esta desinformación porque una noticia interesada puede causar un daño irreparable, pero a veces la aprovecha a su favor. Son muy conocidos los casos en los que se utilizan reclamos como sin organismos genéticamente modificados en las etiquetas, sin aditivos y apelan claramente al miedo de los consumidores. ¿Qué importancia le das a este tipo de prácticas tanto en la industria como en la política cuando se utiliza la desinformación como la guía para legislar? Si hay algún argumento que podamos decir tanto a la industria como a la política o es directamente naif intentarlo porque el beneficio a corto plazo o el rédito a corto plazo deja en segundo plano otras consideraciones. Ya digo que era disparar muchas preguntas, pero es que son importantes. Había un rector de la Universidad de Harvard que decía, si piensas que la educación es cara, prueba con la ignorancia. La ignorancia es tremendamente cara. ¿Cuánta competitividad ha perdido Europa por no sembrar transgénicos e importarlos? Porque básicamente todo el grano con el que alimentamos al ganado, que es maíz y soja transgénico, lo importamos de Sudamérica o de otros países y no lo podemos sembrar aquí. Nos ha costado miles de millones y perder competitividad. Podríamos poner muchos más ejemplos. Entonces, de cara al futuro, el problema es que muchas veces se ha legislado en base a campañas que han hecho determinadas organizaciones ecologistas, en base a programas de partidos políticos, pero no en base a la evidencia científica. Y, hombre, no parece que esto se vaya arreglando. Se ha hablado aquí de la estrategia From Farm to the Fork. Si la habéis leído, hay una cosa que llama mucho la atención, que dice que para el 2025 el 25% de la superficie europea pretenden que sea ecológica y para el 2050 el 50%. Y siempre se habla de superficie, ¿Vosotros cuando vais a comprar pedís 1 metro cuadrado de tomates? ¿O pedís 1 hectárea de naranjas? La gente consume en kilos, en producción, no en superficie. Mal vamos si ya confunden las unidades, que son importantes. Porque claro, si resulta que tenemos mucha superficie ecológica, pero esa superficie no produce, ¿qué comemos? Ya sé que suena muy bien la etiqueta ecológica, ya sé que tiene muy buena prensa, pero habrá que comer, ¿no? Entonces,
Yo lo que te digo es que no veo que en la agenda política haya realmente una preocupación por quitar estas fake news. Y el papel que dices la industria, hombre, la industria nada entre dos aguas. Por una parte, tiene que cumplir una normativa de seguridad alimentaria muy exigente y también diría que muy eficiente, porque la comida ahora es segura. Pero claro, tiene que hacer atractivos los productos y a veces hay etiquetas, hay reclamos, hay marcas que son como muy atractivas. Lo hemos visto con la marca ecológica, pero ahora también está la marca sin pesticidas. Claro, decir la marca sin pesticidas da a entender que nos estamos envenenando por pesticidas, no es cierto. No hay ninguna alerta alimentaria por el uso de pesticidas, precisamente por el control que se hace. Claro, si al final esto entra en la agenda política y lo prohíben, pues pasará como los transgénicos, los importamos de fuera. O sea que al final nos perjudicamos a todos. O sea que, por lo tanto, más ciencia y menos eslóganes. Mira, ya por último, y me callo ya, durante mucho tiempo los grupos ecologistas han hablado de transgénicos. Ahora están hablando de granjas y de ganadería. ¿Os imagináis el impacto económico que tendría para España que sus reivindicaciones llegaran al plano político y se prohibiera o se limitara muchísimo la producción agrícola, la producción ganadera? Telita lo que iba a pasar. Al hilo un poco, continuando con esta idea, quería preguntarte, Carmen, por precisamente esos reclamos, los reclamos natural, casero, ecológico, que aparecen en tantísimas etiquetas. ¿Cómo podemos hacer llegar al consumidor la información de que esos reclamos no tienen ninguna base detrás, no quieren decir nada, no hacen mejor a ese producto y a la vez, como continuando un poco con lo que decía Mulet, ¿cómo podemos hacer llegar a la industria alimentaria también la idea de que esos reclamos les pueden dar un rendimiento muy a corto plazo, pero que también erosionan la confianza del consumidor cuando se da cuenta de que realmente no son mejores productos? A ver, ¿cómo hacemos llegar al consumidor o cómo hacemos llegar a la industria? Porque Ambos. de hecho, Ambos. yo creo que empezamos por la industria lo sabe de sobra. Yo creo que sabe de sobra que es pan para hoy y hambre para mañana el tema de los aditivos. Y aquí se reproduce algo que tampoco es nuevo de ahora, y es que una cosa es, digamos, la información científica o el criterio científico que pueden tener los técnicos, y otra cosa es el criterio que puede haber de marketing. Y esta fricción o no siempre intereses alineados, creo que ha existido siempre, ¿no? El mensaje es esto, o sea, no podemos aplicar el pan para hoy y hambre para mañana, porque al final es hacer daño al conjunto y es potenciar algo que yo creo que es una de las bases del mal del problema, ¿no? Y es que, a diferencia de otras tecnologías, existe una gran desconfianza en la tecnología alimentaria. Yo creo que hay un mensaje que debemos de divulgar, y esto nos corresponde a todos, y cubriría los transgénicos y cubriría otros aspectos también, y es que la tecnología alimentaria no es un enemigo. La tecnología alimentaria ha de ser un aliado para conseguir alimentos de mejor calidad y para conseguir alimentos más saludables, más sostenibles y con todas las S's, ¿de acuerdo? Por tanto, el mensaje de que la tecnología de los alimentos no es en sí misma algo malo, yo creo que es importante que lo transmitamos, porque por alguna extraña razón, que se han hecho tesis incluso para estudiarla, otras tecnologías no se ven en negativo, pero la tecnología alimentaria sí. Probablemente porque comer es un hecho muy habitual, porque lo tenemos muy interiorizado. Hay más reticencia a aceptar cambios, a aceptar tecnología en el mundo de la alimentación. Pero como en otros ámbitos de la vida, yo creo que este mensaje hay que trasladarlo, ¿no? Y esto sí que aplica tanto a la industria alimentaria como a los consumidores. Que también va en paralelo un poco con esa idea de natural frente a síntesis artificial, ¿verdad? Es un poco la tecnología alimentaria frente al alimento no procesado. Sería... Esto es de los mitos clásicos, pero es que hace años que se va diciendo que natural no es sinónimo de natural, biológico, orgánico, no es sinónimo de bueno, igual que artificial, sintético, no es sinónimo de tóxico. Y aún así es un mensaje hace que años todavía... que se va diciendo. Es lo mismo. O sea, quizás aquí... bueno, yo ahora aquí voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto o no. Se ha hecho mucho hincapié en la educación nutricional. Yo creo que hay que dar un paso más, hacer educación alimentaria. Se ha hecho mucho hincapié en las escuelas, en los niños, perfecto,
pero hay que dar un paso. O sea, igual que ahora estamos hablando de que hay que introducir asignaturas transversales en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los ODS, a todos los niveles, incluso a nivel universitario, pues quizás no fuera mal que alguna información también de tipo transversal sobre conocimiento de los alimentos, sobre bases muy elementales de nutrición, se transmitiera de manera general. Sería quizás la manera más fácil. Bueno, no sé si es fácil, o sea, ahora aquí lo veo relativamente fácil, pero no lo sé si es realmente, de que se fueran rompiendo estas cadenas. Porque al final, romper las fake news y acabar con esto, tenemos que llegar al consumidor final. Y a través de un medio único no puede ser. O sea, cuanta más gente tenga formación mínima sobre conocimiento de los alimentos, sobre bases un poco de nutrición, de ciencias de los alimentos, más fácil será ir rompiendo estas cadenas de transmisión, ¿no? Por tanto, sí, como formación, un poco educación todos. alimentaria a todos los niveles, o sea, formación transversal y ya lo digo así un poco a la brava, ¿no? O sea, incluso a nivel universitario, porque luego al final pasa una cosa que creo que sufrimos todos y que las hemos vivido todos en algún momento, ¿no? No es lo mismo lo que pueda decir un excelentísimo doctor en medicina, ¿vale?, sobre algo relacionado con los alimentos, que puede ser brillantísimo este doctor, pero igual no ha tenido una formación en alimentación. Entonces, claro, la repercusión que puede tener esto en la población es mucho más importante, es mucho más elevada, tiene mucha más trascendencia que la que puede tener según quién. Con las xarxas esto se cambia, con las redes sociales esto se cambia porque ahora un influencer puede pesar más que nadie, ¿no? Pero bueno, la sí, pero es esta. es interesante lo que apuntas, porque es cierto que el argumento de autoridad de una persona sanitaria o de un académico dando un mal mensaje, claro, pesa mucho más en algunos momentos o en algunos entornos que una persona que no tenga esa formación. Se utiliza a veces como argumento de autoridad. Lo ha dicho tal médico, ¿no? Aunque tal médico sea uno y el consenso científico vaya en dirección contraria. El consenso científico hablamos de toda la comunidad científica. Pero bueno, es algo que hemos visto, además, que se ha usado. También podemos hacer un poco autocrítica, y soy la primera. Uno de los retos y las dificultades que tenemos es ser capaces de conjugar el rigor científico y el lenguaje científico con lo que necesita la población. Y aquí este equilibrio no es fácil. Porque, por una parte, sabemos que al consumidor hay que llegar con mensajes claros, sin muchos grises, y los científicos, por deformación seguramente, y también por un cierto miedo, por qué no decirlo, a que nos puedan criticar los colegas, acabamos poniendo matices, porque la vida no es en blanco y negro, hay muchos matices, ¿no? Probablemente en esto tienen más ventaja los que no saben mucho, porque entonces no conocen estos grises. Cuando lo sabes, vas con un poco más de precaución. Pero esto yo creo que sí que es un reto que tenemos que asumir un poco entre todos, ¿no? Porque si vamos con palabrejas científicas, si vamos con conceptos complicados, al final el consumidor pasará de nosotros. Quería preguntarte, Fernando, ¿en qué medida piensas tú, que estás en contacto continuo con los consumidores, que los consumidores estamos haciendo elecciones alimentarias en base a información falsa o en base a información poco rigurosa? Bueno, yo creo que al final, más que una opinión, lo que nosotros intentamos son constatar lo que nos dicen, obviamente, como tú estabas comentando, los consumidores en el día a día. Y, de hecho, no los consumidores en general, sino consumidores que son más vulnerables a la información, como se está hablando en este caso. Yo voy a dar 2 o 3 datos que, de alguna manera, lo que constatan es un poco el porqué de nuestra preocupación y el por qué hay que hacer diferentes tipos de acciones, y una de ellas la decía ahora Mari Carmen, que es el tema de la formación. En primer lugar, yo creo que somos todos muy conscientes de que más del 95% de los usuarios tienen un móvil. Además, según la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su informe de hace pocas semanas, en estos momentos hay más de 50 millones de líneas en España con conexión a Internet. Esto ya nos dice algo. Este proceso de digitalización de la sociedad se ha acelerado muchísimo y, obviamente, los smartphones, los terminales, tienen mucho que ver. Ahora bien, ahora nos vamos a un grupo que nosotros cogimos, 500 chicos y chicas de entre 10 a 20 años. Y les preguntábamos si tenían perfil en redes sociales. Más del 84%
tenían perfil, más de un perfil en redes sociales, o perfil en más de una red social, mejor dicho. Pero si concretamos la edad, es verdad que el 100% de los que tenían 19 a 21 años tenían más de 2 perfiles, pero de 10 a 12 años, imaginaos lo que estamos diciendo, de 10 a 12 años, el 68%, más del 68%, tenían perfil en más de 2 redes sociales. Con lo cual, sociedad completamente digitalizada, niños y niñas de 10 a 12 años, es decir, aquellos que están generando ahora toda su capacidad a efectos de ser mejor persona, ser mejor consumidor o consumidora, ser mejor profesional, es decir, se están formando ahora esas mentes que son esponjas en esas edades. Bueno, pues la siguiente pregunta que le hacíamos es, bueno, ¿y la utilización de las redes sociales en vuestros casos, cómo es? Más del 86% de conexión varias veces al día. Fijaos los datos, más del 86% con varias conexiones al día. Pero ahora bien, les queríamos preguntar, vale, pero ¿publicáis todos los días? ¿Interactuáis todos los días? Solamente un 6%, 6,40% publicaba todos los días. Es decir, que tenemos de ese 86 a este 6, un 80% que en las redes sociales se dedica a escuchar, a ver. Es decir, que son personas pasivas que simplemente están escuchando a otros dar mensajes. Y como bien habéis dicho antes, y creo que ha sido Mari Carmen, hoy tenemos influencers, tenemos instagramers, tenemos todo tipo de nuevas figuras, en algunos casos con una formación y unos mensajes que sí que hacen crecer a estas personas y que tomen decisiones acertadas, pero por desgracia en otros muchos casos para todo lo contrario. Por lo tanto, estamos preocupados porque realmente es una realidad que se está dando una información que está modificando hábitos y por desgracia esos hábitos, y yo creo que lo único que tenemos que ver son los informes Aladino, por ejemplo, de sobrepeso o simplemente los que hay de desequilibrios nutricionales para decir que tenemos mucho que hacer. Y aquí yo me cojo al documento de la Fundación Triptolemos y no solamente al documento, sino lo que hemos decidido dentro, por ejemplo, de la Fundación Triptolemos, que es ir todos para responder a este tipo de circunstancias, a otras muchas que hay en alimentación y en otras cosas, pero sobre todo a cómo está provocando esta desinformación cambios de hábitos entre los más pequeños principalmente, aunque generalizando en todas las edades. Pues sí que, muchas gracias, Fernando. Me gustaría hablar precisamente de los nuevos canales de comunicación, como las redes sociales, que hace que haya personas que tienen una gran influencia con miles o con millones de seguidores y son personas que quizá no tienen conocimientos sólidos y dan recomendaciones de alimentación o nutrición. Y también se da el caso de personas que sí que tienen conocimientos, como profesionales de la salud convertidos en influencers, que sin embargo lanzan mensajes erróneos o lanzan mensajes incluso falsos, tras los que a veces pues, se oculta un conflicto de interés. En ambos casos, desde luego, son perfiles alrededor de los cuales hay muchísimos seguidores que forman una comunidad, que siguen de una forma generalmente poco crítica a estos verdaderos prescriptores. Entonces, ¿qué tipo de mensajes os parecen más dañinos? Los que vienen de una persona sin formación, los que vienen de una persona formada. ¿Cómo pueden contrarrestarse? ¿Cómo generar pensamiento crítico en esos seguidores que, por otra parte, tienen un seguimiento muy monolítico hacia ese influencer? A ver, los mensajes más dañinos son los que se dirigen a la población más vulnerable. Ahora mismo sabemos que la población más vulnerable son principalmente adolescentes. ¿Por qué? Pues porque posiblemente tienen menos elementos de juicio para hacer filtro. Los trastornos de la conducta alimentaria se están disparando. Y además, mucha gente que sufre estos trastornos, tipo anorexia, bulimia, muchos son seguidores de determinados nutricionistas que lanzan mensajes muy ambiguos sobre este tema o directamente mensajes que incitan sobre este tema. Y ya se ha visto que algunos tienen un comportamiento claramente sectario. Comportamiento sectario es que si tú me sigues, si tú me haces caso, estás en un grupo diferente del resto de la sociedad y es un grupo que tiene un conocimiento elevado que el resto no tiene. ¿Os suena la gente a los antivacunas? Es el mismo tipo de pensamiento.
Es decir, somos pocos pero mejores. Y entonces eso es la forma que digamos que refuerza entre ellos. Entonces yo creo que aquí cuando una persona lanza mensajes tipo, le llaman ortorexia y nosotros le llamamos preocuparnos. A ver, poco a poco. Esto fue un post muy famoso de un influencer. Cuando alguien lanza mensajes de esos, dices, tete, que te estás pasando, ¿eh? Y que hay mucha gente que te lee que tiene 15 años y que esto se lo puede tomar muy en serio y puede tener una anorexia, que es una enfermedad grave. Entonces yo creo que aquí en algún momento habría que meter mano desde el punto de vista legal o algún tipo de regulación, porque esto no es libertad de expresión, esto es atentado contra la salud pública. Yo completamente de acuerdo, le voy a añadir. O sea, no se acaba de entender que según como haya tanta exigencia para que no se diga nada engañoso en las etiquetas, que completamente de acuerdo y está muy bien, y al final en según qué cosas, que también es información, se permitan decir bobadas que pueden comprometer la salud. Evidentemente, aquí habría que meter mano, porque es que es difícil luchar contra esto, cuando además hacen esta cosa sectaria y cuando además lo hacen en una población que es sensible y que no tiene ni tiene por qué tener un máster en alimentación para poder entender según qué cosas. No podemos pretender que la gente tenga un máster en nutrición y alimentación para entender los mensajes. O sea, claramente yo creo que, por supuesto, la educación que he dicho antes, pero quizás hay un momento de empezar a pensar en que tiene que haber algún tipo de regulación y algún tipo de que no se vayan de rositas cuando se dice según qué cosas. ¿Vale? Fernando, si quieres intervenir en este tema. Sí, bueno, yo creo que estamos intentando cambiar esa regulación. De hecho, sabéis que ahora mismo se está en proceso de modificación de ciertas leyes en materia de publicidad. Lo que pasa es que tenemos la experiencia de que al final es muy complejo. Es muy complejo, primero, porque estamos hablando de redes sociales. Sabéis que regular el comercio electrónico, Internet, las redes sociales, tiene mucha problemática. Yo recuerdo cuando hicimos un estudio sobre comercio electrónico y claro, había una serie de empresas cuyo domicilio social está ubicado a miles de kilómetros, donde cualquier tipo de legislación que podamos hacer aquí, incluso en el ámbito de la Unión Europea, es muy complicado. Por eso yo parto de la base, y es lo que decíamos al principio, nosotros nos hemos metido en varios proyectos, como por ejemplo uno que se llama Educasano, que es lo que decía antes Mari Carmen, de intentar que en los colegios, que es importante que sepamos los ríos que hay en España o en Europa, pero yo creo que es mucho más importante generar salud. Y al final la alimentación es salud y los hábitos alimentarios van a condicionar nuestra salud. Con lo cual, yo creo que eso es imprescindible, que haya ya una modificación, que haya un acuerdo de Estado para que de alguna manera sigamos dando matemáticas, sigamos dando literatura, pero haya información que nos puede salvar vidas, inclusive puede hacer que muchos estados se mantengan, porque el gasto sanitario provocado por esas enfermedades nos lleva a situaciones muy complejas. Yo antes he hablado del público infanto-juvenil, pero en otra encuesta que hacemos en la mesa de participación, y os invito a que vayáis a la página web mesaparticipación.com, una de las preguntas que hacemos en términos generales, no a la población infantil o juvenil, sino al adulto, es si se ha visto influenciado por la información de Internet o redes sociales en sus hábitos de compra y de consumo. Y más del 40% sí, ha cambiado por esa información. Y solamente ha habido un 20% que no ha cambiado, el resto pues porque no les ha llegado, no ha sabido discernir, pero un 20% que sí que están preparados posiblemente. Bueno, pues a ver si somos capaces entre todos, administraciones, empresas serias, universidades, etcétera, etcétera, en que ese 20 en un año se convierta en un 30, en un 40, en un 50 y será la mejor manera de no necesitar a lo mejor tantas leyes, porque la capacidad crítica que tengamos los ciudadanos es suficiente para acabar poco a poco con esta situación. Gracias, Fernando. Bueno, a veces se da el caso de que ni siquiera estamos convencidos de que un mensaje que recibimos sea cierto, por ejemplo, sobre lo dañino que es un compuesto, o al contrario, sobre lo beneficioso que es determinado alimento para la salud. Pero lo desechamos o lo incorporamos, ese alimento a nuestra dieta, pensando,
bueno, al final mal no me hará. Yo me como las semillas de chía o el concentrado de alcachofa, por si acaso, mal no me hará. ¿Esto es un problema y por qué esto es un problema? A ver, partamos de una base. La primera es el sustrato, es decir, el sesgo de confirmación. Es mucho más fácil creerte un mensaje que vaya de acuerdo con tus ideas previas. Es decir, si eres vegetariano, cualquier estudio que hable que una dieta vegetariana es mejor, te va a gustar más que un estudio que diga lo contrario, cuando tenemos un problema que ahora tenemos una sobredosis de publicación y puedes encontrar estudios casi en cualquier sentido. Tienes que filtrar en qué parámetros tiene cada uno. Incluso te puedo decir una anécdota que en Estados Unidos se puso de moda que la gente que no era judía comía dietas kosher porque decían que era más sana. Claro, empresas con mayoritario capital judío habían puesto de moda el bulo de que era más sano comer kosher, cuando simplemente es una certificación que no tiene nada que ver con salud. Entonces, a partir de ahí, a partir de que tú te crees lo que ya estás más dispuesto a creer, el problema de seleccionar el mensaje que quieres y a partir de eso hacer algo es que al final siempre te va a perjudicar porque estarás viendo una parte de la verdad. Aunque ese mensaje sea cierto, no estarás viendo el panorama global, estarás perdiendo perspectiva. Y ten en cuenta que en gran parte del público funciona la falacia YouTubium. Es decir, me da igual tus argumentos. Yo he visto un vídeo en YouTube que ahora parece que es la máxima autoridad. Entonces, si el vídeo dice lo que ya pensabas que de antes, cerrado el tema. Carmen. No, completando, o sea, además del por si acaso que es tal cual, o sea, si piensas, bueno, como al final la gente está confundida y dices, bueno, por si acaso funciona, si me dicen que no es peligroso, lo tomo, ¿no? Yo me centraría más en el otro, ¿no? En el más vale prevenir, ¿no? O sea, en el otro tema, o sea, cualquier mínima noticia de que alguna cosa puede ser tal, me lo creo y por si acaso, en este caso, más vale prevenir que curar y por tanto no lo tomo, ¿no? Que esto va un poco en relación con lo que también decía antes de la desconfianza, ¿no? Y un poco de las confusiones. Yo creo que, al igual que en muchos otros aspectos, tenemos una sociedad que está polarizada en cuanto a consumidores. Entonces tenemos como dos prototipos, ¿eh? El miedoso, el escéptico, que está a la expectativa de cualquier cosa, que le da miedo, que reacciona prohibiendo y autoprohibiéndose una serie de productos, y luego no sé si el excesivamente confiado que se lo cree todo, que sale un producto milagroso y que se lo cree, que existen los productos milagrosos, que existen las dietas milagrosas o que por si acaso las prueba, ¿no? Entonces yo creo que hay estos dos tipos de consumidores, con lo cual los mensajes aquí es una dificultad añadida porque hay que dirigirlas hacia los dos lados, hacia el que se lo cree todo, ¿vale? Que es este consumidor que ante la duda, pues bueno, por si acaso, y el que realmente desconfía de todo y ante la duda, por si acaso, no lo tomo. Entonces, una complicación añadida, no sé. Fernando, si quieres comentar algo. Sí, bueno, en esta misma encuesta de la que hablaba anteriormente, de la mesa de participación, una de las preguntas era si consumían productos libres de alérgenos y por qué. Y sí que es verdad que había, creo recordar que era un 11 o un 12% que los consumía no porque fueran intolerantes a la lactosa, gluten, no, simplemente porque lo consideraban más sanos, con lo cual sí que es verdad que hace falta mucha formación al respecto. Pero yo creo que los consumidores podemos hacer algún tipo de cosas para minimizar riesgos de caer en una fake news o por lo menos para poder distinguirlas. Lo primero es que nos estamos convirtiendo en consumidores de titulares. No del cuerpo de la noticia. Entonces, tenemos que ir al cuerpo de la noticia. Un titular lo que intenta es arrastrarte a que leas ese titular, pero vamos a meternos al cuerpo de la noticia que nos puede dar más pistas sobre la realidad del contenido de esa información. Analizar el origen de la misma es imprescindible. Es decir, no es lo mismo que venga de José Miguel, de Beatriz o de Mari Carmen, que venga de alguien que no sabemos quién es y no sabemos qué bagaje lleva detrás. Es importante analizar el origen de la noticia, verificar la dirección de la página web o de esas redes sociales, la fecha de propiedad de la noticia. Inclusive muchas veces hemos visto que ponen inclusive en esa información con una evidencia científica basada en un estudio del doctor Yoko Mata de la Universidad de
No, es decir, ese tipo de cosas nos dan cierto tipo de pistas porque al final, si los consumidores no somos más proactivos en nuestra propia protección, va a ser complicado que no caigamos en este tipo de situaciones. Pues Fernando nos ha dado ya algunas claves y para terminar ya esta mesa redonda, siguiendo con las ideas que nos ha dado Fernando, ¿nos podéis decir un par de pistas, un par de claves a modo de mapa de ruta que nos ayude a detectar y a eludir la desinformación como consumidores? Pues muy fácil. Cuando vayas al supermercado, no te fíes de las etiquetas de enriquecido en tal, bueno para tal, bueno, sino come más fruta y verdura de esa que viene sin etiqueta. Buenísima clave, José Miguel. Carmen. Voy a ser un pelín más sofisticada, un poquito. ¿eh? Precisa. No, yo quería remitirme a... Bueno, creo que se está haciendo un trabajo por parte de la OMS para sacar como una especie de guía para poder identificar los fake de lo que es la realidad. Pero ya de momento existen a nivel del Consejo Alimentario, Consejo EUFIC, Consejo de Educación Alimentaria, bueno, no me acuerdo exactamente, que ya da unas guías, ¿no?, para interpretar, para ayudar a interpretar si las informaciones son falsas. Y entonces, por ejemplo, o sea, de las que me acuerdo ahora de memoria, decía, una de las primeras claves es fijarse si la información que se lanza tiene un autor que tenga nombre y apellidos, es decir, que se le pueda seguir la pista, que se pueda mirar su formación, que se pueda mirar si realmente es un referente o si es un don nadie, con todos los respetos. O si la universidad existe. Sí, o si la universidad existe, que también se la pueden inventar, exacto. Después, por ejemplo, también que haya una referencia al trabajo original. Es verdad que los trabajos originales a veces son difíciles de interpretar y, como decía antes, no todos los trabajos científicos son iguales. Otra de las cosas que yo creo que se tienen que insistir mucho a nivel de comunicación es que un trabajo científico, un estudio científico, no es sinónimo de evidencia científica. O sea, la evidencia científica es mucho más compleja y es precisamente la suma y la valoración de muchos trabajos científicos. Pero a veces a nivel de mensajes se simplifica y con que haya un estudio, calidad no te fijes, da igual, en que haya una aportación científica, esto parece que ya le está dando validez, ¿no? Por tanto, esto sería otra de las claves que también se... Y después también da consejos. Este documento, la verdad, esta infografía vale mucho la pena porque es como muy sencilla, ¿no? Son como 4 pasos. Y luego también dan claves para valorar, no me extiendo, dan claves para valorar la calidad del artículo científico, precisamente porque no todos son iguales. Y a veces con la palabra ciencia queremos cubrir un montón para darle más valor. Lo cual también, dicho sea de paso, y dejarme que lo diga, porque ahora le damos mucha importancia a esto y ahora existe la pseudociencia, ¿vale? Pero en el fondo esto, fijaros si el tema es complicado porque viene de antiguo. O sea, yo recuerdo algunas etiquetas y algunas informaciones que las paso en clase en donde decía el vino, una etiqueta de vino, recomendado por eminencias científicas. ¿Vale? El vino es equivalente a no sé cuántos valores nutricionales. Y eran eminencias científicas. Por tanto, el recurso a la ciencia o a los científicos no es un tema de ahora. Estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Es muy antiguo. Por tanto, no es fácil. Está claro que el tema no es nada fácil. Lo de la formación, yo quisiera, sí, y acabo, porque hay muchas, yo creo que hay muchas iniciativas en las que se ha intentado ir a romper las fake news, o sea, desde libros, páginas web de las administraciones. Aquí en Cataluña el Departamento de Salud, el Departamento de Alimentación tiene específicamente mensajes para luchar contra las fake news. Existe un proyecto de la Pompeu Fabra, la Universidad Pompeu Fabra, Nutrimedia, donde precisamente nace con una evidencia científica impresionante, nace para romper los bulos y para todo esto, ¿no? Y existen guías. Beatriz, tú sabes, estás en una. O sea, existen muchas guías para luchar contra los bulos y contra las fake news, pero al final no llegan a donde tienen que llegar. Entonces, ahora en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona, y perdonar que vaya directo a casa también, porque además he nacido también en el campus de la alimentación, se ha generado una iniciativa que es simplísima, ¿vale? Que son mensajes hechos por jóvenes investigadores, por investigadores, por científicos, en un formato de lo más simple que os podéis imaginar, porque es un busto parlante, pero 2 segundos, pero que nace
nace con la intención de moverse por redes. O sea, no por guías, no por páginas web, no por libros, sino con el mismo formato, por decirlo así, que está utilizándose para lanzar los mensajes negativos. Y esto que ha nacido se llama Aliméntate Conciencia, Aliméntate Conciencia. Esto que ha nacido quizás hace 2 o 3 semanas, estamos impresionados del impacto que ha tenido, porque han salido ya en todas las teles, han tenido entrevistas por todas las radios en 2 semanas. Quizás esto nos pueda abrir, al menos a mí me hace pensar, en la posibilidad de utilizar las redes, o sea, de las mismas maneras que se están utilizando para lanzar los mensajes erróneos, o sea, neutralizarlos con mensajes en el mismo formato, sin mucha precisión científica, con mensajes muy claros, con mensajes muy cortísimos, porque si no la gente no los mira, y muy directos, ¿no? Pues muchas gracias, Carmen, porque tenemos que finalizar ya la mesa. Nos quedamos con esa idea de viralizar los desmentidos tanto como se viralizan los bulos. Muchas gracias a todos. Estoy segura de que las ideas que hemos debatido pues habrán arrojado un poco de luz y en algunos casos espero que hayan sido una llamada a la acción para saber qué podemos hacer nosotros también contra la desinformación en nuestro papel colectivo y también individual. Muchas gracias a los ponentes, por supuesto, por estas interesantísimas aportaciones. Gracias a la Fundación Triptolemos por haber organizado esta mesa y, por supuesto, gracias a todos los asistentes por su interés. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los 3 por vuestras intervenciones y aportaciones. Es cierto que el tiempo nos está apretando mucho ya. La demora, habéis sido las últimas víctimas de esta demora que hemos ido acumulando. Ya podéis bajar. Vamos a hacer una pausa, vamos a comer, vamos a descansar, nos cargamos de energías y aquí de nuevo a las 3:10 puntuales, sin demora, para intentar evitar que la tarde pues vaya acumulando demora como ha ocurrido esta mañana. Gracias, hasta luego, nos vemos.